Y como cada Viernes Santo en la capital del país, los reflectores estuvieron sobre la representación de la Pasión de Cristo que se lleva a cabo en Iztapalapa desde hace 176 años. ¿Cómo se vivió hoy el Vía Crucis allá en el Cerro de la Estrella? Acompáñenos, es la crónica. Sin importar la fría mañana, desde temprana hora, habitantes y visitantes comenzaron a llegar a la macroplaza del Jardín Cuitláhuac en la alcaldía de Iztapalapa para apreciar la 176 representación de la Pasión de Cristo. El motivo es por mi hija, porque cuando nació le dio enterocolitis. Entonces, en agradecimiento a Dios por haberla curada, pues prometí salir esta Semana Santa. Yo algo que veo aquí, he escuchado de que la gente se enfoca mucho en este evento y yo siento que todo ese tiempo lo ocupan como de reflexión, como de espiritualidad y es bueno tener gente que está dedicada a eso, ¿no? Y no hacer otras cosas que ya sabemos, ¿no? Pues está muy bonito, me llamó mucho la atención pues todas las personas que vienen haciendo el sacrificio con la cruz, es algo que yo nunca había visto. Y se me hace muy bonito, muy es algo de aquí, ¿verdad? Representativo de aquí de la comunidad. Está bonito. Y llegó la hora. Justo al mediodía, Jesús salió de la prisión para enfrentarse a un juicio sumario, tal como lo indicaron los profetas, tal como lo indica la tradición en Iztapalapa. Tradición que nació en 1883 por el milagro del Señor de la Cuevita de detener una epidemia de cólera. Ya transportados a la época, el primer pasaje representado fue el sueño de Claudia, en el cual le dice a su esposo Poncio Pilato que ha soñado la muerte de un hombre justo. Luego de la confesión, Jesús es presentado ante Poncio Pilato, quien decide no juzgarlo y enviarlo ante Herodes para que sea él quien emita la sentencia. Tras decidir que la crucifixión será el castigo que el nazareno recibirá al hacerse llamar rey de los judíos, es azotado y comienza su Vía Crucis. Orquesta de cámara. 2 kilómetros separaban al Cristo contemporáneo del Cerro del Gólgota. 2 kilómetros cargando una cruz de casi 100 kilos de peso que le obligaron a caer 3 veces, como marcan los evangelios. Con información de Mariana Sánchez y Alberto Álvarez Santana y las imágenes de Javier Martínez y Joel Arias, 21 Noticias.